¿Te atreverías a mudarte a otra ciudad con poco dinero, sin contactos y solamente con un sueño en tu maleta? Beethoven, con 22 años, hizo exactamente eso. Pescó lo poco que tenía, se metió a un carruaje en pleno invierno y se mandó a cambiar. 2 semanas le duró el viaje, lentísimo y durmiendo en posadas heladas. Y aquí, en 2025, nosotros a veces nos quejamos porque el avión o el bus tuvo un pequeño atraso y tenemos que esperar calentitos. Soy Esteban Alarcón y esto es Detrás del Pentagrama, un espacio en donde compartimos historias y anécdotas entretenidas de los genios musicales y su arte. Cuando escuchamos el nombre de Ludwig van Beethoven, se nos viene a la mente un músico exitoso, un rockstar de su época. Quizás pensemos que tuvo la vida resuelta desde muy joven y estuvo forrado en plata. Pero estamos muy equivocados si pensamos que así fue la vida de este músico. Ludwig, con 22 años, aún vivía en su ciudad natal, Bonn, en Alemania. Como podemos ver, por estas mismas calles probablemente iba y venía Ludwig, y desde las alturas podemos ver el conocido río Rin. En su ciudad tenía un trabajo fijo, era organista de la corte y pianista. Además se dedicaba a dar clases particulares de piano a las familias más ricas y entre todos sus trabajos ganaba más o menos 450 florines al año. En una ciudad en donde para vivir sin lujos necesitaba alrededor de 300 florines al año. Nada mal, digamos que vivía cómodo. Sin embargo, solamente era conocido en su ciudad natal. No era una estrella musical y su vida familiar tampoco era la mejor que digamos. Tenía que trabajar para mantener y cuidar a sus hermanos. Su madre lamentablemente falleció, lo que lo dejó muy angustiado, y su padre estaba entregado al alcohol. Y en diciembre de 1792 finalmente decide dejar su ciudad para cumplir su sueño, que era conquistar Viena, el corazón musical de su época. Estamos viendo el Palacio Schönbrunn, uno de los lugares más visitados en Viena. Pero el viaje no tenía ninguna pinta de ser entretenido y cómodo. Era pleno invierno, lluvias, un camino mucho más complicado de lo normal y un carruaje que no andaba más de 5 km por hora en promedio, que es la velocidad que muchos se paran en la trotadora y hacen ejercicio en el gimnasio. 2 semanas estuvo viajando. Y hoy, en avión, ese mismo viaje dura aproximadamente 2 horas. Finalmente llega a Viena el 12 de diciembre de 1792. Pero como no le sobraba la platita, tenía todo anotado en su cuaderno. Si hubiese vivido en nuestra época, hubiese amado Excel definitivamente. Presupuesto total, 35 florines. Clase Haydn, medio florín. Medias de seda, un florín con 40 koitza. Botas, 6 florines. Piano, 6 florines con 40 koitza. Yo no sé cómo un piano costaba lo mismo que un par de botas, pero bueno, eran otros tiempos. Para entender un poco más la conversión de dinero, piensa que si tú estuvieses en esa ciudad y ibas a un restaurante, con medio florín podías tener 2 platos de carne, una porción de vegetales, una sopa, pan ilimitado y un cuarto de vino. Pero en Viena el costo de vida era muy distinto al que acostumbraba a tener en su ciudad natal de Bonn.
Si en su ciudad natal con 300 florines vivía bien, en Viena iba a necesitar 1000 florines, más del triple. Cuando llevaba tan solo 6 días en la ciudad, le llega una lamentable noticia. Quizás pensemos nosotros. Su padre había fallecido. ¿Y qué hizo Beethoven? Envió una carta pidiendo su parte económica de la familia y tampoco quiso ir al funeral. Quizás pensemos que fue frío, quizás tuvo algún remordimiento, la verdad no lo sabemos. Beethoven sufrió mucho en su infancia debido a los vicios y la violencia de su padre. Por lo tanto, solamente él sabía qué sentía en esos momentos. Volvamos a Viena, en ese entonces capital del Imperio Sacro Romano Germánico. ¿Con qué se encontró Beethoven cuando llegó a la ciudad? 2 meses después de la llegada del compositor, en enero de 1793, ocurre un hecho que hace tambalear a toda Europa. En Francia, Luis XVI es decapitado y la Revolución Francesa está en auge. Y el actual emperador del Imperio Sacro Germánico, en ese entonces que era Francisco II, dijo: chuta, parece que puedo ser el siguiente. Así que empezó a prepararse. La policía vigilaba cualquier indicio de libertad de expresión, comenzaron las censuras y siempre estuvo ese miedo latente a que cualquier persona pudiera ser denunciado por revolucionario. Y un día el emperador, refiriéndose a Beethoven, dijo: hay algo revolucionario en esa música. Pero no podía censurar música instrumental, así que finalmente la música fue la única que se salvó de las censuras. Pero Beethoven no solo la tuvo difícil debido a la inestabilidad política de la ciudad y del país, sino que también se encontró con dificultades directamente relacionadas con su trabajo. Lo primero, que las salas de concierto eran mayoritariamente privadas. Salas de clase media y salas de palacio. Por lo tanto, si querías entrar ahí, tenías que tener contactos. Segundo, la ciudad estaba llena de músicos y músicos muy buenos, tantos como para armar varias orquestas. En esa época no existían agrupaciones permanentes como hoy, que tenemos la Orquesta Filarmónica de Santiago, la Filarmónica de Berlín, etc. Si había un concierto, en ese momento se armaba una orquesta y de ahí se disolvía. Lo tercero es que, no muy distinto ahora, el pago a los músicos era un pago miserable. Así que muchos intérpretes tenían que tener un trabajo parcial para poder mantenerse y vivir. Y los músicos también debían ser sus propios productores. O sea, tú querías armar un concierto, ok, vas a tener que buscarte una sala y arrendarla. Necesitas orquesta, vas a tener que ir en busca de músicos y más encima pagarles. Las entradas, aquí están las entradas. Tú vas a tener que venderlas de forma anticipada. Era un quilombo. Beethoven muchas veces perdía dinero en sus mismos conciertos. Si algo aprendí de este breve periodo de la vida de Beethoven, es que el talento no vale si no hay un sistema. Así que, si tienes proyectos, saca el Excel y arma tu plan. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó, dale like y suscríbete y activa la campanita. Soy Esteban Alarcón y esto fue Detrás del Pentagrama. Nos vemos en el próximo video.